A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Una importante consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidad mentales. La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y el establecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo. En esta serie de programas de Psicolife abordaremos cómo mantener y mejorar esa salud mental desde diferentes aspectos, desde el deporte, desde la alimentación, desde el cuidado y la higiene en el sueño, y también desde el identificar cómo nuestros estados y nuestras emociones pueden afectarnos también y se traducen en manifestaciones físicas y luego nos afectan nuevamente emocional y mentalmente. Les invito a compartir esta serie de programas que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa del mes de julio ya. Estamos empezando este nuevo semestre del año y como siempre con todo el gusto de compartir con ustedes semana a semana estos temas que son tan interesantes. Y bueno, en este mes nosotros vamos a abordar temáticas relacionadas con el bienestar físico, el bienestar mental y cómo todo eso mejora y contribuye a nuestra calidad de vida. Y ahora para conversar sobre las emociones, sobre cómo ellas se traducen en nuestro cuerpo y cómo también nuestro cuerpo influye en nuestras emociones, contamos con la grata presencia del doctor Eduardo Carrera. Él es médico y además es especialista en bioneuroemoción y con él vamos a abordar estos temas que realmente estoy segura que les va a encantar. Eduardo, bienvenido a Psicolife, bienvenido otra vez a esta casa que te hemos extrañado mucho aquí. Gracias, Elizabeth. Siempre es un gusto estar aquí, siempre con temas nuevos, diferentes y con este enfoque que tú le das que le hace mucho más ameno. Gracias, Eduardo. Y bueno, habíamos conversado, ¿no es cierto?, cuando preparábamos el programa, de lo importante que son las emociones y de saber comprender cómo estas emociones que a veces tenemos guardadas dentro de nosotros se traducen en nuestra vida. ¿Cómo identificamos las emociones? Bueno, siempre hay que hacer una diferencia entre lo que es la emoción y un sentimiento. Ajá. Una emoción es una sensación fugaz, momentánea, que te genera un estado, puede ser de satisfacción como de insatisfacción, pero es rápido, es fugaz. Pero cuando esta sensación se mantiene en el tiempo, ya se convierte en algo mucho más intenso, ya va a haber una serie de respuestas personales y corporales en relación a esto, entonces hablamos de un sentimiento. Pero ¿dónde se originan todas ellas? Claro. Y todas ellas se originan en el pensamiento, se originan en nuestras ideas. El mundo que vemos, tenemos que entender bien, no es el mundo que creemos que es. El mundo que vemos es el mundo que creemos que es. Así que tú tienes tu forma de ver el mundo, y los dos a través de la misma ventana vamos a tener una percepción diferente. Eso es lo que el Talmud dice: el mundo que ves no es lo que es lo que tú crees que es. Así que si lo que yo veo no me está gustando, ¿qué hago? ¿Hago lo imposible para convencerte de que tú veas como yo veo? ¿O yo acepto que tú tienes la posibilidad de ver diferente a lo que yo? Y lo mejor es respetarnos. Y eso creo que es algo tan fundamental
estamos viviendo situaciones conflictivas en ese sentido, porque cada uno va teniendo esa visión diferente del mundo, ¿verdad? Exactamente. Y algo que, como tú me habías comentado, que este mes va a ser el enfoque de todo lo que nos da esta estabilidad física como emocional. Fue impresionante porque leo mucho sobre temas de bioneuroemoción, pero también de neurociencia, y el alcance científico que ahora se tiene. Cuando te hablo de alcance científico, te estoy diciendo lo que los últimos estudios de Cambridge, de Harvard, están demostrando. Por lo tanto, es impresionante cómo lo que los filósofos 500 años antes de Cristo, Lao Tse 700 años antes de Cristo, lo que ellos dijeron y se entendió como filosofía, hoy la neurociencia confirma con estudios de resonancia magnética, con determinaciones hormonales. Es decir, yo no sé de dónde ellos pensaron con tanta lucidez y cómo ahora la neurociencia demuestra que es así. Y te puedo poner varios ejemplos porque ilustrar esto es impresionante. Hablamos que mente sana en cuerpo sano, y esa frase la hemos tenido desde los griegos. Entonces, un cuerpo sano es un cuerpo que se alimenta adecuadamente. ¿Y la mente sana? Bueno, una mente que no tiene prejuicios, que no tiene emociones intensas, fuertes, guardadas y de tal. Pero es muy vago, queda muy en la superficialidad hablar de eso. Hoy por hoy, la mente sana en cuerpo sano implica un poquito más allá de eso, resultado de las investigaciones que desde la neurociencia nos viene a enseñar. Por ejemplo, imagínate que la postura corporal es un predictor de enfermedad degenerativa del cerebro. ¿Cómo hacen esta investigación? Piden a personas que se graben su forma de caminar, su forma de andar, y que cada mes manden el video al grupo de investigadores. Pasan los años y empiezan a estudiar qué sucedió con esas personas y qué sucedió con su postura. Y aquellas personas que caminan de hombros caídos mirando al piso tienen una mayor posibilidad de desarrollar demencia senil, Alzheimer, mal de Parkinson. Es decir, que la forma en que caminas puede ser un índice predictor de lo que vas a padecer. Entonces viene la gran pregunta: ¿qué es lo que llevó a la enfermedad degenerativa? ¿El Alzheimer me puso en esa posición? ¿O esa posición, esa postura me llevó al Alzheimer? Entre otros factores más que pueden ir condicionando. También dentro de las neurociencias y vinculado mucho con las emociones y con estos estados emocionales, y escuchamos cada vez con más frecuencia los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores y qué rol tienen justamente en estos aspectos? Porque también se vincula con lo que tú mencionabas en relación a las conductas y a los movimientos y acciones. Porque es la demostración científica de todo lo que se venía diciendo desde la filosofía. Entonces, los neurotransmisores son sustancias que se activan, que se liberan en el cerebro, sustancias diferentes en diferentes partes y que determinan nuestras reacciones. Veamos. Si tenemos el cerebro, los neurotransmisores más identificados son la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Siempre le asociamos la dopamina con aquellas personas que les encanta la aventura o cuando estamos por encontrarnos con alguien que ansiamos ver a esa persona y nos sentimos emocionados. Eso es una descarga de dopamina que genera obviamente una respuesta en el cuerpo, porque la dopamina va a liberar sustancias como la adrenalina, la noradrenalina y otra serie de catecolaminas que aumentan tu frecuencia cardíaca. Entonces cuando le ves a esa persona te emocionas y la frecuencia cardíaca se acelera, transpiras, se te mueve el intestino. Entonces a una sensación, a una reacción física viene una respuesta química que va a provocar una respuesta corporal. Pero lo impresionante de esto es que toda la vida pensamos que obedecíamos a esas sustancias químicas. O sea, yo me emociono, libero esas sustancias y genero una reacción en el cuerpo. Hoy por hoy estamos comprobando que es diferente. Tu cuerpo percibe antes que tu mente. Imagínate lo que significaba esto, por eso te decía el ejemplo, ¿no? ¿Lloro porque estoy triste o estoy triste porque lloro? Y uno dice, bueno, sí, estoy triste y estoy tan triste que me pongo a llorar, lo cual me confirma que estoy súper triste. Pero ¿qué vino primero? Y uno pensaría que acabo de tener una pérdida, me duele tanto lo que está sucediendo y siento ganas de llorar, y cuando lloro, pienso que es una reacción posterior a mi emoción.
Tu cuerpo percibió primero. Primero salieron tus lágrimas, porque tú no le ordenaste a tus ojos sacar lágrimas, sino que salieron las lágrimas porque tu cuerpo está ya más triste que tú. Ella tomó conciencia de que está re triste y por eso provoca. Entonces, cuando tú estás soltando las lágrimas, tú estás comprendiendo que verdaderamente estás muy apenada por lo sucedido. Y que esta ya es la manifestación de toda esa pena que estaba sintiendo. Exacto. Dentro de ti. ¿Por qué debemos entender esto? Porque esto nos obliga a que tenemos la obligación todos definitivamente de entender los mensajes de nuestro cuerpo. Tu posición es un mensaje. Si yo cruzo mis brazos, es un mensaje. Si yo fruño el entrecejo, es todo un discurso. Entonces, así como nuestra corporalidad es un mensaje, el síntoma es un mensaje, la enfermedad es un mensaje, un conflicto o una situación que lo vives como conflicto es un mensaje que tu cuerpo te está diciendo. Antes de pasar a esta parte de cómo leer esos mensajes, que me parece tan interesante, hablamos de la alegría, hablamos de la tristeza, y hay una emoción que muchas veces nos domina también, y es el enojo. ¿Cómo interpretamos, cómo sentimos, cómo podemos leer ese enojo que ya nuestro cuerpo ha estado sintiendo? En la psicología, los niveles de conflictividad son 5. Es decir, todos nuestros problemas son situaciones de amor, de salud, de dinero, de relaciones o de reconocimiento. O porque nos hemos excedido, o porque nos falta, o porque hay una disfunción. Pero cualquier tipo de conflicto que vivamos está ligado a estas 5 circunstancias. Pero es increíble como estas 5 les podemos dividir en 2, en apenas 2. Todos los problemas que la humanidad tiene son problemas de amor y de miedo. Porque si te pones a ver un problema de salud, ¿por qué te va a preocupar? Porque es el miedo de que te puedes enfermar, complicar y morir. Porque es el miedo de que no puedas solventar los gastos económicos que implica el tratarse. Entonces te genera miedo. Vas a dejar a tus hijos en la orfandad y no puedes, no quieres, no debes. Entonces genera miedo. Mira cómo entonces un tema de salud está ligado a miedo. Claro. Cuando es un tema de reconocimiento, me esfuerzo trabajando y me esfuerzo y hago las cosas bien porque quiero llegar a tal meta, a tal posición laboral, pero no consigo, pero no soy reconocido, mi trabajo no es valorado, entonces me siento mal, trabajo mucho y no me siento valorado. ¿Qué tengo? Miedo a no ser reconocido, que mi valía otros no la vean, y entonces eso impide que yo desarrolle. Así que toda la conflictividad del ser humano son problemas de amor o de miedo. Viene la gran pregunta, y entonces, ¿qué es lo opuesto al amor? Y siempre respondemos el odio, porque así aprendemos en gramática, ¿no? Claro. Pero no, lo opuesto al amor no es el odio, lo opuesto al amor es el miedo. Porque si el amor, un amor que es la máxima expresión, Einstein decía que la única fuerza capaz de cambiar todo es el amor. Einstein, o sea, un científico que te diga esto, debemos darle su mérito, ¿no es cierto? Entonces, si el amor es la fuerza más grande que existe, lo opuesto al amor no puede ser el odio, sino el miedo, porque el miedo nos impide ver nuestra real fortaleza, que es el amor. Entonces vamos entendiendo ahora asociemos miedo e ira. El doctor David Hawkins, el psiquiatra, que elaboró un mapa de conciencia, creó sensaciones o emociones o estados positivos y negativos. ¿Por qué creó esto? ¿Y por qué les llamó positivos y negativos? No porque unos sean mejores o peores, sino porque a las personas que adolecían enfermedades crónicas siempre les encontró en los niveles de la media para abajo, de lo que él llamó negativos. ¿Y cuáles eran estas emociones? El orgullo, la ira, la angustia, el miedo, la apatía, la vergüenza. Cuando tú en tu vida estás enfrascada en una circunstancia que te ha generado una emoción de las que acabo de describir y que no se resuelve, pues vas a desarrollar una enfermedad crónica que de fondo va a tener esta emoción guardada. Y de acuerdo a la severidad de esta emoción, va a ser una enfermedad seria, muy seria, o un cáncer.
Que sería entonces, ya como esa máxima expresión de esta negatividad. Que creo que sí es importante, que tú ya lo decías, ¿no es cierto? Pero no es el positivo y negativo en términos de valor de cualidad, sino más bien en esa recta numérica, podríamos decir, positivo lo que está hacia arriba y negativo lo que está hacia abajo. Ahora, Eduardo, con esto que tú estás mencionando, y claro, el hacernos entonces conscientes de nuestras emociones y de lo que estamos sintiendo, nos permitiría evitar estas enfermedades. ¿Cómo podemos hacernos conscientes? Cuando sentimos amor, cuando sentimos alegría, posiblemente somos conscientes de eso. Pero a veces la tristeza se hace como crónica en las personas, ¿no es cierto? El enojo también nos vamos alimentando de ese tipo de situaciones, el orgullo que tú mencionabas, todas estas que están más bien en esa frecuencia negativa que decías, a veces se mantienen tanto en nosotros que forman parte ya de nuestra vida, que no nos damos cuenta de que están ahí. ¿Cómo entender esas para evitar justamente el que se manifiesten en este tipo de alteraciones o enfermedades? Al inicio de la charla te había comentado que parte de la medicina preventiva actual es no solamente mente sana, cuerpo sano, sino también entender que la postura es un factor importantísimo y quedamos claros. El segundo y el tercer elemento son el enfocarse y el lenguaje. El enfocarse y el lenguaje. Nosotros cuando nacemos, no nacemos con 0 programas. Compramos como una computadora, venimos con un software. Y ese software son una serie de programas que ya nos vienen dados. Un software por default, como dicen los expertos. Por lo tanto, mis primeros pasos en esta vida va a ser respondiendo desde los programas que ya tengo adentro. Y tus programas pueden ser parecidos a los míos, pero no son idénticos. Y todo va a depender de nuestra vida, del tipo de padre, del tipo de madre, del tipo de educación, de un montón de cosas. Y se van añadiendo más y más programas. Pero el momento en que yo ando por la vida en estado robot, en estado autónomo, es decir, como cuando estamos conduciendo a la casa, estábamos en nuestros pensamientos, y digo, qué bárbaro, ni me di cuenta cuántos semáforos me pasé. Estabas yendo a tu casa en piloto automático. El piloto automático es cuando tú estás yendo con una mente divagante. Estabas en tus problemas, pero tu inconsciente te estaba guiando porque has repetido tantas veces la misma ruta y tiene por necesidad que protegerte, la supervivencia por encima de todo. Bien, si sabemos que el 95% de nuestra vida es inconsciente y apenas 5% es consciente, de ese 5% que es consciente, nos damos el lujo de andar gran parte en modo automático cuando estamos haciendo algo mecánicamente, un trabajo, la cocina, el arreglar la casa. Estamos en otra idea, en otros pensamientos, pero estamos haciendo esto. Cuando dos mentes divagantes se encuentran en una intersección, son los accidentes. ¿Ok? Entonces, una mente divagante es una mente infeliz. La mente que no divaga es una mente que está enfocada en el ahora, en este momento. Pero no lo hacemos, porque en este momento hay mucha gente que está pensando, ¿y qué va a pasar con el paro? ¿Y qué va a suceder con mis estudios? ¿Y será que voy a tener trabajo? ¿Y será que, sufro en función de lo que va a suceder en el futuro, cuando ese futuro no existe? ¿Y qué me lleva a este miedo? Todo lo que me han venido diciendo mis papás, mis profesores, mis compañeros, los vecinos, los periódicos, todo de lo difícil que ha sido la vida. O sea, si vengo con una estela de pasado impresionante que me genera miedo. Estoy en este presente viendo con miedo el futuro y no disfruto el único momento real que existe, que es el ahora, que es el presente. Así que enfocarse significa, cuando estás haciendo esto, haz y disfrútalo. Y esto es vivir enfocado. Eso te va a impedir, primero, salirte del modo, estar en el modo automático todo el tiempo y cuestionar, porque te estás observando. Y vas a observarte cómo reaccionas. Porque ¿cómo podemos pensar y juzgar al resto si nosotros no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos? Hoy día venía caminando por una vereda amplia y de pronto me moví a la izquierda y sentí un dolor intenso en la pierna y ya estaba yo en el suelo. Un niño venía en bicicleta y me pasó por encima. Entonces, claro, mi primera reacción es asustarme, ir a recuperar el zapato y regresarme y explicar al niño que la vía de los ciclistas era la de más allá. Pero es un niño. Y sí,
él cometió tanto error como yo que no me fijé por donde yo andaba. Lo importante es tomar conciencia de que si yo sigo molesto con eso, estoy descargando mi ira, mi malestar, no por lo que me acaba de pasar, es por lo que estamos viviendo en las últimas semanas. Cuando yo estoy molesto con algo, nunca estás molesto por la razón que es, siempre estás molesto por algo más. Eso es como una bolita que se va haciendo grande, grande, grande y explota el momento en que ya reaccionaste. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? Guardados. La situación económica difícil. El estado de salud de muchas personas muy serio. Nunca antes nos habíamos enfrentado al miedo, al desconocimiento, a la mezquindad, a la falta de recursos, a un montón de cosas. Viene el tema de los indígenas y este rato, ¿qué tenemos? No sabes si apoyar o no apoyar. Ellos están soltando como una olla de vapor todo lo acumulado. Pero esta pelea, yo ya he visto, cuando yo era estudiante de la universidad hace 40 años, la misma discusión, el mismo pleito. Discúlpame, ¿qué es lo que estamos haciendo todos? No debemos identificarnos con el tema. Cada uno tiene que identificarse con su verdadero drama. ¿Qué ha pasado en mi vida en estos 2 años? ¿Qué he tenido? ¿Qué he perdido? ¿Qué he conquistado? ¿Qué esto? Es aleatorio el tema que haya el COVID venido, que ahora estemos en el tema del paro. Es la forma de manifestar el ser humano. Pero como no somos creativos, ahí venía la cuarta cosa, porque te había dicho que era la postura, era el enfocarse, era el lenguaje. Ajá. El lenguaje y la imaginación. El lenguaje, utilizamos expresiones aprendidas. Si Dios quiere. ¿Por qué decimos si Dios quiere? Porque mamá decía. ¿Y porque ese es un amuleto, una muletilla que me sirve porque así me siento protegido? Pero es una muletilla. Si quieres y eso te da seguridad, sigue usando. Pero si no, está bien también. Es que mamá decía, la letra con sangre entra. Y uno de pronto le repitió al hijo, está mal, desde el comienzo estuvo mal. Yo a mi hijo ya nunca más le digo algo así. Le comento como una anécdota de lo que me decía mi mamá. Pero hay gente que vive eso con certeza todavía absoluta. No has cuestionado esas expresiones y tenemos que aprender a hablar como nosotros. No como decía mi papá, no como digo yo. Yo digo esto es lo que digo, esto es lo que pienso, esto es lo que siento. Y es mejor, las palabras son solamente símbolos de símbolos. ¿Qué significa? Mesa es mesa, listo. Si tú cuando oyes la palabra mesa te imaginas una mesa de vidrio, bien, yo me imagino una mesa de hierro, bien, es mesa. No vamos a hacer dilema al respecto de eso. Pero cuando queremos hacer dilema, yo quiero que pienses en una mesa de madera de 4x4 rectangular, o sea, entonces las palabras son solo eso, son solo palabras. Tenemos que aprender a expresarlas sin juicio, simplemente entenderlas así. Y la imaginación, no soñamos. Así es difícil, nos cuesta soñar. Vivimos el día a día y como que no nos sentimos con derecho a soñar. Y deberíamos, y digo deberíamos incluyéndome, deberíamos soñar, deberíamos vernos de aquí a 5 años, a 10 años, deberíamos soñar vidas espectaculares, porque cuando tienes una vida, un sueño de una vida espectacular, de una meta, aunque sea inalcanzable, estás en el día a día y ya tienes una razón para levantarte, ya tienes una razón para luchar, ya tienes una razón que supera inclusive al hecho de preocuparnos por nuestros hijos. Mi compromiso, yo tengo un amigo que tiene mi edad, imagínate, él ya está jubilado y está tan entero, se siente tan entero y lúcido como yo me siento, y me dice, el próximo año me voy a ir a vivir a Alemania 1 año. Él no sabe alemán. Digo, ¿y cómo así a Alemania? No sé, tengo la necesidad, es un compromiso conmigo mismo, así que estoy estudiando 1 año en un instituto alemán intensivo, porque quiere ir y vivir en un pueblito adentro, no en una ciudad principal, y ver cómo viven los alemanes. Mira, es un sueño, es un compromiso con él que se lo tiene desde hace creo que 8 o 10 años y lo va a cumplir. Y le están llamando del Ministerio de Finanzas, oye, te necesitamos, le están llamando como asesor del ministro, o sea, es una persona con un historial interesante desde lo financiero, ¿no? Pero se cambia. Yo no me voy a posponer, este es un compromiso conmigo mismo.
deberíamos, ¿no? Nunca es tarde para aprender un nuevo idioma, querer conocer otro país, aprender a tocar un instrumento. Si nunca canté, pues voy a cantar. Los hijos tienen una vida y ellos están cerca de nosotros, pero hay que permitirles a ellos que hagan su propia vida cuando nosotros tenemos la nuestra. Estos aspectos que tú has mencionado nos entran, o quisiera resumirlos en algo, porque vamos terminando ya el programa, ¿no es cierto? Y es el hecho de resumirlos en centrarnos en el aquí y en el ahora. El mirarnos, algunos de los principios que el mindfulness habla, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que tú habías mencionado. Si nos enfocamos en el aquí y en el ahora, empezamos a ser menos críticos con nosotros y empezamos a ser menos críticos también con los demás, sino aceptarnos sin juzgarnos, aceptar lo que está y también mirar hacia esa proyección, hacia ese futuro y tomar conciencia de lo que decimos, de lo que hacemos, de cómo estamos, de ese lenguaje, decías, verbal y no verbal que manifestamos. Y eso nos va a evitar también el enfermarnos en un momento determinado, pero nos va a ayudar a estar más tranquilos emocionalmente. Así vamos resumiendo entonces esto. Exacto, porque enfocarnos es vivir en el ahora, estamos de acuerdo. Puedo vivir en el ahora cuando siento que no estoy trayendo cargas. ¿Qué son cargas? Todas aquellas de esas ideas o creencias limitantes que no me he dado cuenta que tengo, pero ahora me doy cuenta que por pensar de esta forma no he logrado estas metas. Y lo que tú hablabas sobre el mindfulness, antes, en la época de los griegos, el cerebro era el centro de todo. Había el corazón, un corazón-centrismo, un cardiocentrismo. Luego de Descartes para acá, era el cerebro, la parte más importante del cuerpo. Pasamos a un cerebrocentrismo. Hoy por hoy sabemos que el intestino también tiene neuronas. Por lo tanto, se está hablando de los 3 cerebros. Y el mindfulness, así como el bodyfulness, lo que hacen es entender que el cuerpo y la mente son uno. No puedes hablar de tu cuerpo y cuidarle a tu cuerpo sin cuidarle a tu mente y viceversa. Y entonces todas estas cosas como la meditación, yo nunca he meditado, lo estoy haciendo desde hace un mes, con ejercicios muy básicos del Qigong. ¿Y por qué? Porque está científicamente demostrado que quien hace actividad física, quien mueve el cuerpo, quien mueve el esqueleto, permite que las neuronas se regeneren. Yo aprendí que nunca se regeneraban. Hoy se sabe que en el hipocampo, pasados los 80 años de edad, la gente regenera las neuronas siempre y cuando tenga como hábito hacer actividad física. No significa ser atleta olímpico, significa que tu cuerpo se mueva. Y si se mueve porque estás encerando la casa, porque estás limpiando el auto, porque estás bailando, mueve el cuerpo. Eso permite. Y antes no sabíamos eso, ahora sabemos que es así. Amigos televidentes, tenemos entonces una tarea para esta semana. Ha sido tan enriquecedor conversar contigo, Eduardo. Quiero agradecerte y pensar, ¿no es cierto?, todos estos aspectos que Eduardo nos mencionaba. 4 nos decía él, 4 factores que tenemos que considerar para guardar esa salud física, esa salud emocional y entender que nuestro cuerpo y nuestra mente somos uno solo. Quiero agradecerles nuevamente por habernos acompañado en Psicolife, invitarles a que nos sigan semana a semana a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC, y también mirar este programa, compartir con muchas personas que estoy segura que ahora más que nunca lo van a necesitar por todas las condiciones que estamos atravesando. Mírenlo a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,